Entonces yo dije, bueno, aquí empezó el sacrificio, aquí empezó lo duro. Pero eso no era lo duro. Cuando siguió el proceso, yo tenía ganas de ir al baño y no podía levantarme, no podía nada. Y como les parece, tenía dos opciones: orinarme en la cama o llamar a la enfermera. Entonces yo dije, no voy a llamar a la enfermera. ¿Y ustedes qué creen que hice? Y no me salía la voz. Entonces, cuando no me salía la voz, tuve que aplaudir. Y la enfermera no vio, ni me oyó, ni me miró. Entonces me sentí muy mal. Me sentí demasiado mal. Entonces aquí es donde empieza el proceso conmigo. Bueno, señor, usted me llamó como pastor, o yo me hice pastor porque quise. Ahora, ¿cómo voy a hacer para predicar? No es otro problema peor, pero Dios me enseñó con eso, con un proceso muy duro, y gracias a Dios estoy acá otra vez. ¿Qué estoy haciendo? Predicando y trayendo el mensaje de Dios. Entonces, no sé cuál es su problema, no sé por dónde ha pasado usted, pero déjeme decirle que cuando salga de acá, usted va a salir liviano y va a salir entendido y con certeza de que Dios está en ese problema. Dios no nos ha abandonado. Vamos a la palabra. Vamos a ver unos 4 ejemplos que Dios nos da en su palabra. Y uno de esos es muy lindo, porque agarramos a un profeta y a otra persona donde ellos están acorralados, pensando qué vamos a hacer sin saber para dónde coger. Y eso es Elías. Cuando Elías preside la lluvia, es muy duro porque tiene que presidir la lluvia a un rey malo que es acá. Él preside la lluvia y el mismo Dios lo agarra y lo manda y lo protege. Lo manda a la fuente de Kiri, como se dice, el pozo de agua, una fuente de agua, a tomar de esa fuente y que lo alimentaran los ciervos, los cuervos, que le llevaran carne y pan. Pero lo llevó allá a protegerlo, que no lo fueran a matar. Y él mismo lo manda y él mismo lo acoge. Entonces, cuando ya se secó el pozo, se secó la fuente de agua, y lo saca de ahí y lo manda y le dice, bueno, vamos, y te voy a mandar donde una viuda que te va a mantener. Cuando él llega ahí, resulta que la viuda no tiene ni qué comer. Esto es, miremos esa estrella donde lo manda Dios. En esa todo ha fallado. ¿Cómo la viuda lo va a mantener a él? Entonces, pongámonos a pensar, bueno, yo soy el profeta, me manda a esconderme, me manda a predecir esa lluvia, me voy y me dice, bueno, ya la viuda te va a alimentar. Llego de la viuda y la viuda está para cocinar lo poco que tenía y dice, y me voy a echar a morir.
pero vamos, ya le di la guía, pero vamos primero a ver qué es lo que dice la palabra para que me puedan creer. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Del 18 al 24. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo? Perdóneme, léamelo del 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y clamando Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que le hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Miremos la reacción de la viuda. Se echó culpas. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros, que no nos perdonamos. Ahora en la cena la pastora digo que se perdonaba ella misma, que era muy difícil. Entonces, mire la razón de la vida, o sea, el pecado, cual iniquidad, por culpa de mi iniquidad, por culpa de mi desobediencia. Y la apoyó a contra el varón, a contra el profeta. Ahora miramos también al profeta, a Elías, renegando contra Dios. Me has traído acá y mira, matas al hijo de la señora, y entonces ¿qué voy a hacer? También se sintió acorralado sin saber qué hacer. Y muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros, como nos sentimos. Nosotros tenemos que tener presente que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, ahí está Dios con nosotros para enseñarnos, para afirmarnos y poder tener fe en Él. Y mire lo que pasa en algo tan lindo y tan hermoso. Dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Para nosotros poder creer en la palabra de Dios, tenemos que pasar estas cosas. Si ella no pasa eso, no le cree al profeta y no cree en Dios. No cree que Dios está con ella. Porque Dios manda al profeta para que hable por él y ella
se da cuenta de que sí existe un Dios, es un Dios verdadero que a toda hora está con nosotros. Cuando uno comete errores en una desobediencia, Dios está con nosotros. Y suena feo, pero no lo primero que decimos nosotros es como la viuda, mi iniquidad me aparta de Dios, mi iniquidad, Dios me abandona. Y la palabra que estamos viendo es que Dios no nos abandona. Aunque todo falle yo, falle las personas que están a mi lado, aunque la valla que sea, Dios está con nosotros. Y vamos a mirar otro ejemplo con la desobediencia de Dios. Otro profeta bueno, y ese profeta se sacan miles de enseñanzas y son miles de enseñanzas para nosotros, y es el profeta Jonás. Cuando Dios manda a que predique a Nínive, ¿qué hace Jonás? Se va para otro lado, cambia de rumbo, quizás porque no quería predicarle a los ninivitas por algo. ¿Quién sabe qué pasaría? Hay unos teólogos que dicen que ese pueblo no la iba con el pueblo de él. Otros dicen que para qué voy a predicarle sabiendo que tú eres un Dios bueno, que lo vas a perdonar. Esto está confuso. Y aquí lo que podemos ver es la palabra de Dios, lo que Dios dice, lo que está escrito, lo que Dios manda, no lo deshace nadie, ni lo impide nadie. No lo impide nadie, porque entonces si Dios da una orden y viene el diablo y se la roba, entonces viene Dios, el diablo o Dios. Deja de ser Dios. El diablo al único que puede manejar es la mente del ser humano, hacerlo desviar fuera del camino de Dios por lo que pase. Pero tenemos que tener en cuenta que siempre Dios está ahí, vaya lo que vaya. Tanto así que cuando Él se ve agarrado, entonces Él determina la muerte. ¿Por qué determina la muerte? Porque cuando los marineros se dan de cuenta que Dios alzó el mar, que Dios sacudió el mar, entonces todos los marineros buscan a ver quién no estaba con Dios, quién estaba en pecado, y dónde estaba Jonás, durmiendo bien sabroso. Cuando vienen y lo acusan, entonces él dice, bueno, tíreme en el mar, aquí no hay más que otra, máteme. Pero cuando ellos tiran a Jonás al mar, pues el mar se calma. ¿Y qué hace toda esa gente? Toda esa gente reconoce a Dios. Toda esa gente se da de cuenta de Dios. Hay unos que no creían, hay otros que creían, pero se convierten. Entonces, cuando Jonás acepta, bueno, tíreme en el mar se calma y los hombres se convierten. Qué bonito. Bien, vamos a seguir en la historia. Vamos a leer Jonás, capítulo 1, verso 15 al 17. Léalo con voz grande. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar.
Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor, e hicieron votos. Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Este es el 17. Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Bueno, vemos que estos hombres hicieron voto con Jehová. O sea, vieron la grandeza de Dios. Usó Dios eso para que estos hombres se conviertan. Todo está bien planeado por Dios, todo está bien guiado por Dios, todo es con la palabra de Dios, todo es verdad en Dios. Y Dios usa estas cuestiones para bien. Porque les digo esto, ahora les comenté de que para mí fue muy duro cuando no podía hablar. Ya gracias a Dios puedo hablar. Gracias a Dios puedo expresar la palabra de Dios. Cuando yo estaba en ese proceso, yo leí una palabra y era cuando Jesús resucitó a Lázaro. Cuando Jesús resucita a Lázaro, le dice a Marta, la hermana, no, esta enfermedad es para la gloria y alabanza mía. Entonces, yo tenía esa palabra en mi mente. Cuando una ocasión se para un pastor, me ve, me abraza, se pone a llorar y me dice, usted es un ejemplo para mí. Y yo no sé qué ejemplo le di. Yo no sabía qué ejemplo le di y me lo dijo como 3 veces. Entonces mi enfermedad Dios la aprovechó para la gloria y alabanza de Él y la honra de Él. Amén. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Usted alguna vez sintió que usted se merecía, digamos, como esa prueba, no sé, por mala decisión, por dificultad? No, pastora, uno no siente eso, uno lo que siente es culpabilidad. Se analiza uno qué pecado hice, qué pecado estoy haciendo. Uno se da cuenta cuando pasa el proceso, porque no fue solamente esto que le estoy contando, ahí fue un sacrificio de mi vida, Claro, muy duro, porque ahí se me vinieron muchos procesos. claro. Entonces no fue solamente de principio, pero ese otro proceso, si lo quieren saber, se quedan ahora después del culto. No, en otra ocasión les acabo de contar el proceso de acuerdo a la palabra. Entonces Dios está con nosotros, pero Dios no lo dice, bueno, te va a pasar por el fuego. Bueno, Él sí lo dice, en su palabra lo dice, que Él nos va a purificar como el oro, que tenemos que pasar por el fuego, pasarás por las aguas y no te anegarás, pasarás por el fuego, ¿no? Y ahorita vemos otro ejemplo más bonito. Entonces, la persona que está pasando el proceso no sabe a dónde va a llegar. Lo único que nos dice la palabra es cuando esté en ese proceso, está con los ojos puestos en el consumador de la fe, que es Cristo Jesús. En Él encontramos la paz para pasar todo el proceso y todo lo malo que a nosotros nos parece. Bueno, se me huele el lector, léamelo usted por favor.
Perdón, ¿qué tiene de Jonás? Jonás 2, capítulo 2, del 1 al 4. De Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas sus ondas, y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Entonces miramos la valla de Jonás, ¿sí o no? Una desobediencia, algo que él quería hacer, en su propia forma de pensar. Y vemos ese error de esa valla, y Dios no lo abandonó porque preparó un pez para tragárselo. Pero pongámonos a pensar qué pasaba en ese estómago de ese pez grande, cómo se sentía Jonás. Que vio Jonás ahí adentro. Digamos, si los ácidos gástricos empiezan a funcionar, como se estaría pudriendo, como sería, digamos, ya a punto de irse para volverse y desde ahí clamó, desde ahí entendió. ¿Y qué hizo Dios? Lo salvó, se hizo que la ballena lo pues yo digo la ballena porque su... Perdón, pastor. ¿Ya? Y el pez grande que yo conozco es una ballena. Yo no conozco un pez más grande. No, y no puedo sacárselo. Entonces llega, lo preparaba y lo vomita a ese pueblo. ¿Quién sabe qué estaría pensando en el pueblo? Pues aquí la única forma de convertirlo en algo es que salga alguien de un pez. Pues eso lo pienso yo. Porque cuando salió predicó, todos se convirtieron. Todo ese pueblo de Nínive se convirtió. Estamos bien. Porque los veo como muy callados, o es que yo soy muy serio. Hoy no los he hecho reír. Está interesante. Está interesante, que bien. Bueno, ahora vamos cuando todo vaya y somos obedientes a Dios. Un profeta obediente, que ustedes se acuerden. Daniel. Cuando Daniel lee el sueño del rey, el rey dice: bueno, hay que adorar el Dios de Daniel. Y comprendieron y entendieron, pero por un rato, o por un tiempo, o por años, o por un año. Entonces después viene el rey, hace la estatua, sacan el edicto por la envidia que le tenían a Daniel, porque todos los sátrapas, Sátrapas. san- Sátrapas. bueno, eso. Entonces todos van a contra de Daniel porque ven la fe que tenía Daniel hacia él, que ellos oraban al mediodía, en la tarde oraban 3 veces al día. O sea, esa fe con que él oraba, ese amor que Daniel le tenía a Dios. Entonces ellos querían hacerlo caer
sacan el dedito y dicen, bueno, el que no se arrodille y el que no adore la estatua va al horno de fuego. Entonces, vamos a ver qué nos dice la palabra Daniel 3, de versículo 15 al 19. Amén. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla o de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces miremos, cuando los llevaron del rey, el rey tiene que cumplir las órdenes. Si el rey no cumple lo que él prometió, entonces ya nadie va a creer en el rey. El rey se llena de ira, se llena de enojo. Cuando ellos dicen, bueno, métame, eso es una decisión muy dura. Hay decisiones que cuando tenemos a alguien enfermo en la casa, no queremos ni que se muera, ¿sí o no? Claramente. Pues yo he pasado por muchos duelos Claro. y yo no quisiera ni que se murieran. Ahora para uno decir, bueno, entonces yo ya estoy preparado, quémeme, máteme, como volar. Bueno, ya listo, tírenme al mar, un mar picado. Bueno, a mí me entierran, ¿verdad? Yo necesito mi bebé. Ahora, digamos la decisión tan grande que hay que tomar, Dios o yo, mi vida o Dios, sabiendo que Él me está prometiendo vida eterna. Si yo me muero, para mí mejor me voy con Él y voy a estar en una ciudad donde es bonita, donde no va a haber llanto, ni lloro, ni sufrimiento. Pero nos da dificultad. Ahora Él dice, bueno, métanos, que Dios que me dio me va a salvar. ¿Alguna vez hemos podido decir nosotros eso? ¿Alguna vez hemos podido nosotros tener esa vez y decir, bueno, Señor, hasta aquí ya, haga lo que quiera conmigo, ya estoy listo para irme con usted? Cuando yo pienso en mi hijo, yo digo, ay no, Señor, todavía no me quiere, démelo que lo vea al menos profesional. Empecé a casarme y digo, bueno. Entonces, eso nos da, pues yo creo que yo solo no paro por eso. Yo les cuento esto es porque ustedes también pasan cosas diferentes a las mías. Y Dios nunca pone una prueba que uno no sea capaz de llevar. La prueba por la que yo he caminado, el paso de cuando yo decidí seguir al Señor, no ha sido fácil. Y lo único que he aprendido y quiero aprender cada día, que me enseñe a poder guardar sus estatutos, sus caminos, para yo poder llegar allá a donde Él me tiene trazado. A veces fallo mucho o poquito, pero fallo. No mentira, mucho. Fallo muchos errores, muchas fallas. Pero yo sé que Dios está ahí. Es más, que Él vive en mí. Porque ahora con todas esas canciones, todas esas adoraciones que pusimos del Espíritu Santo, ¿quién es el que vive en usted? Es el Espíritu Santo.
En mí vive el Espíritu Santo, en mí vive Dios, en mí está Él guiándome a todo error, a toda... Me guía con la palabra, me enseña la palabra, me da el discernimiento de la palabra. Amén. Gloria a Dios. La alianza. Ahora es más fácil todavía cuando los apóstoles caminaron con Jesús y no creyeron. Pedrito era uno que confesó: Señor, tú eres el verdadero Cristo. Después lo negó. Ahora habló la pastora que cuando vino el Espíritu Santo, que le dio poder, ahí fue cuando ellos ya quedaron transformados, cambiados, y ahora sí voy a predicar la palabra como es. Ahora sí que me van a matar, y hágale, predico la palabra. La vieron ellos también, un poco difícil. Ahora mirémonos sinceramente, y Él no ha dudado de que Dios no está con uno. Solo yo he dudado: uy, Dios ya no está conmigo, uy, Dios se apartó de mí, uy, Dios no me oye, uy, Dios no me escucha. Y a veces se nos olvida la palabra: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas. Así es. Amén. A veces no miramos a David sino el pecado, pero no miramos cuando David dice: Dios mío, roca mía, esperanza mía. Así es, amén. Se nos olvida clamar la palabra, se nos olvida que Él está con nosotros. Vamos a Mateo 4. Este pasaje es demasiado bueno. Versículo 35 al 41. Mateo 4. ¿Mateo 4 qué? Mateo 4 estamos. No. Estamos equivocados. Marcos. Porque yo los mandé a Mateo y ustedes siguieron Mateo. O sea, que un guía de ciegos. Amén. Marcos 4, ¿del cuál a cuál, perdón? Del 35 al 41. Amén. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Si ve qué pasaje tan hermoso, ellos vienen, dice
que habían multitudes, ellos venían de las multitudes, o sea, cuando Jesús predicaba, siempre había multitudes donde habían milagros, milagros de sanidad, milagros de comida, tanto que cuando él se monta a la barca, se van varios también, porque dice que habían varias barcas. Entonces, eso es normal que nosotros digamos que vaya, no hay salida, que vaya, no vamos a salir de esto, que vaya, eso es normal, porque todos nos hemos sentido en algún momento, pero tenemos que reconocer que Él está ahí, que Dios está ahí para librarnos, tanto como le parece cuando cae al mar. Bueno, enmudece, tranquilícese y viene la buena bonanza. ¿Qué pasó con todos esos discípulos? En verdad, ¿quién es este que hasta las aguas le hacen caso? Usted le hace caso a Dios. Yo no. Pero estos entendieron, si en las aguas le hacen caso. Ahora pongámonos a pensar, bueno, el mundo de que está sostenido, que sostiene al mundo. En el mundo que vivimos. En el mundo, no hay nada que lo sostenga. Ahora, Dios sostiene al mundo para que nosotros podamos vivir en obediencia, alabándolo, glorificándolo, su santo nombre. Entonces, ¿cómo no nos va a sostener cuando tenemos un problemita que nosotros no vemos la solución? Bueno, yo creo que si seguimos con más ejemplos nos vamos a demorar mucho. Yo creo que con estos ejemplos tenemos claro para salir de acá más fortalecidos y clamar a Él y esperar en Él. A mí me decía, cuando yo estaba, una vez que estaba tan angustiado, me decían, Dios tiene dos respuestas. Espere o ya llame a la bendición o espere, pero el esperar es demasiado tedioso. O a quienes de acá les gusta esperar. Vea, yo ahora que estoy viviendo en los sitios, vieras cómo me duele esperar un bus. Ayer, esperando el bus, como una hora, me monto ahí en el Montón Pancho y a los 200 metros se va el bus. Tengo que esperar que venga el otro, otra hora. Y yo decía, ay Señor, que estoy tan cansado, estos pies me duelen tanto, pero bueno, me acordaba de la enseñanza. Yo no podía renegar eso, bueno, de Dios, que se haga tu santa voluntad. Entonces Dios nos prueba muy bonito, y Dios nos guía muy bonito, y Dios nos perfecciona muy bonito. A uno le duele más y a otro, no mentiras, a todos nos duele por igual. A todos, porque el problema mío, para mí es muy duro. Pero el problema de Alejandro yo lo veo tan fácil. A Alejandro muy... Eso no es nada. Yo he pasado peores cosas. No. Para él es muy duro. Y para mí es muy duro. Como les decía, ahora he visto mucho pasar la muerte por mi familia. Y ha sido duro,
Y cuando se murió mi mamá, yo dije, ay, gracias a Dios por llevártela ya. Ya había aprendido. A mí me tocó ver un niño de 5 años y medio con la cabecita entripada por un bull. Yo decía, Señor, ¿por qué no me llevó a mí? Señor, ¿por qué no me mató a mí? ¿Cómo se me llevó a mi hijo apenas aprendiendo a vivir? Una angustia que ni siquiera sabía para dónde iba él, ni siquiera mi vida quedó como encarrilada, no quedó muy desestabilizada. Pero ya veo la gloria de Dios, ya veo, y ya Dios me mostró. Por eso le decía a Pastora Sandra que Dios nos muestra que lo que va a ocurrir, Dios pasa por el proceso para que podamos aprender. Bueno, vamos a hacer una oración. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias, Padre Celestial, porque hoy nos has mostrado que tú siempre estás con nosotros, que tú siempre estás ahí, a pesar cuando nosotros vemos que todo falla. Señor, enséñanos a esperar en ti, porque tú no mientes, tú nos has prometido que hasta el fin del mundo vas a estar con nosotros. Ayúdanos y enséñanos a glorificar tu santo nombre. Enséñanos, Padre amado, a alabarte. Enséñanos a poder deshacernos de nuestros errores, reconociendo que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, por todas las iniquidades que hemos cometido. Ayúdanos para que cada día podamos aprender y a mejorar, siempre caminando con los ojos puestos en el consumador de la fe, que es tu Hijo Jesucristo. Padre, yo te doy gracias por cada uno de los que escuchan este mensaje. Gracias porque tú tenías preparado este día para las personas que iban a escuchar este mensaje. Ayúdalos para que ellos puedan poner la esperanza en ti. No hay otro Dios como tú. Tú eres el Dios creador de los cielos y de la tierra. Tú eres nuestro Padre. Yo te doy gracias porque aún todos muertos en delitos y pecados, tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Padre amado, no hay sino que darte gracias. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén.